palabra de Dios que hoy vamos a utilizar para aprender más acerca del Señor. Y se encuentra en Primera de Pedro, el primer capítulo. Ahí vemos al apóstol Pedro escribiéndole a la iglesia. Él no le está escribiendo a una iglesia específica, sino que le está escribiendo a la iglesia. Eran varias hermanos en Cristo Jesús que habían tenido que huir y se distribuyeron en 5 distintas ciudades romanas. Y tuvieron que ir a huir porque sus vidas estaban en peligro. Vamos a leer la primera sección de este capítulo, el capítulo 1, para analizar únicamente el versículo 1, pero leamos para que tengamos un contexto más amplio de lo que el apóstol Pedro quería decirle a la iglesia y por supuesto nos quiere decir hoy a nosotros. Ahí lo tienen en pantalla y dice lo siguiente, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galicia, Capodicia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. El versículo 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcesible. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. ¿Creemos esto? La fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, a ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vean ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe y de su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Amén a esta palabra, y sabemos que esta palabra es viva y eficaz para bendecir nuestras vidas en el día de hoy. Pueden tomar asiento, hermanos. El contenido de lo que hemos traído es tremendo realmente ponerse a analizar esto. Requiere tiempo, requiere revelación del Espíritu Santo, pero es poderoso lo que está revelando acá
nuestro Dios a través del apóstol Pedro en una situación, como les había dicho al principio, que él está escribiendo a los elegidos extranjeros que se tuvieron que mudar porque estaban siendo perseguidos, dejar el lugar donde ellos estaban habitando y estaban siendo perseguidos, por lo tanto tuvieron que huir por sus vidas. Tremendo esto. Eran personas que estaban siendo ridiculizadas y perseguidas porque eran personas que estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a Jesucristo. En todo el Imperio Romano los creyentes estaban en esa época sufriendo tremendamente persecución, estaba en peligro sus vidas, eran salvajemente perseguidos, tanto que se habían visto obligados a huir por sus vidas, porque sus vidas corrían peligro, la vida de sus hijos corrían peligro. Así que habían tenido que abandonar sus hogares, sus viviendas, habían tenido que dejar sus propiedades, sus negocios, sus trabajos, el dinero, los amigos que tenían, los hermanos en Cristo que tenían en ese momento, los tuvieron que abandonar. Imagínense esta situación por un momento. ¡Qué tremendo! Tomaron seguramente lo que pudieron para salir antes de que alguien los dilatara y los persiguiera. Y esto, por supuesto, si uno se imagina, esto ocasiona mucho temor. Esto tiene sensaciones y emociones de preocupación, de inquietud, de inseguridad, de ansiedad, de estrés. Todo esto genera una inseguridad en el corazón que yo me imagino que golpeaban la puerta y seguramente pensarían: ¿y ahora quién será que está ahí afuera? ¿Me estarán viniendo a buscar? A ese punto ellos estaban sufriendo, y por este motivo ellos estos creyentes necesitaban desesperadamente un fuerte aliento, palabra que realmente los sostenga en este tiempo de dificultad. Y Dios, a través del apóstol Pedro, escribe lo que acabamos de escribir, y por supuesto la carta sigue y está la segunda carta que él escribió después. Pero sabe que cuando uno está hablándole a alguien de Cristo y sabe que esa persona está pasando por alguna dificultad, qué difícil es y cómo se hace para que una persona llegara a ser fortalecida con la palabra de Dios cuando está pasando por un momento difícil y tremendo como el que estamos describiendo. Por ahí nosotros no tengamos una situación tan tremenda como esta, no lo sé. Pero todos tenemos que pasar momentos de dificultad. ¿Saben que cuando tuvimos esta pandemia, que sufrimos este proceso de aislamiento, esto fue un zarandeo para la iglesia? Dios sacudió a la iglesia. Nos hizo ver por momentos lo frágil que puede ser la vida, el cuerpo humano, a tal punto de que tantas personas perdieron la vida. Como yo les decía el otro día y se comentó ayer hablando con algunos hermanos pastores, cerca de 800 pastores cristianos perdieron la vida a causa del COVID. Fíjense cómo ahí uno puede darse cuenta de la fragilidad que puede tener el cuerpo humano, o cómo pueden cambiar las situaciones en el hombre. Nos damos cuenta que muchos hermanos, por ejemplo, dejaron de congregarse. En esta congregación y en todas las congregaciones en todo el mundo, muchos hermanos y hermanas dejaron de congregarse. Fueron zarandeados, como le pasó a Pedro. Y claro, a través de esto, de esta situación que hemos vivido, esos hermanos tienen la preciosa oportunidad, fíjense, preciosa oportunidad de decir: bueno, ¿qué pasó? Que ya mi deseo de estar con los hermanos y de
escuchar la palabra, ya no tengo ese deseo. ¿Qué viví cuando estuve viniendo a la iglesia? Que la estuve careteando, no sé, ahí Dios está advirtiendo tanto a la iglesia de estas personas que no siguen congregándose como ellos que de repente desaparecieron. Y estamos orando por ellos. Pero esto le pasó a todas las iglesias. Algo había ahí adentro que no se entendía, dentro de esa persona, de ese hermano. ¿Cómo puede estar seguro una persona durante un sufrimiento y la persecución o un sufrimiento en este tiempo? Acerca del motivo de la prueba, ya hace muy poco nuestra hermana Giselle nos trajo un hermoso mensaje acerca del propósito de la prueba. ¿Se acuerdan? Le damos gracias a Dios por esa predicación. Pero siempre está esa pregunta: ¿cómo se puede asegurar una persona que está en prueba? Y a veces esas pruebas son largas en el tiempo. ¿Cómo se pueden asegurar y estar segura de que esa situación es un momento que están transitando, pero lo van a transitar y caminar con Cristo? Y saben que hay una única manera de poder hacer esto. Yo puse acá 3 puntos dramáticos e importantes. Primero, esa persona debe saber y aceptar que es salva. Lo primero que el apóstol Pedro les está diciendo a estos hombres y mujeres que tuvieron que huir, deben saber y deben aceptar que son personas que han sido salvas por nuestro Señor Jesucristo. Segundo, estar plenamente segura de que está esa persona bajo el cuidado de Dios. Fíjense qué importante es esto. Seguridad de que está bajo el cuidado personal de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando por un momento difícil, lo primero que pensamos es: ¿qué pasó que Dios me está permitiendo vivir esta situación? Y le empezamos a cuestionar a Dios el porqué de esto. Estar plenamente seguro de que estamos bajo el cuidado, el control de Dios. Y tercero, estar plenamente seguro que estamos bajo el amor de Dios. Porque es el amor hacia nosotros lo que mueve a Dios a estar pendientes y cuidando a cada uno de nosotros. Este era un gran desafío que el apóstol Pedro tenía. Y yo creo que seguramente todos estos hermanos que estaban por ahí en distintas ciudades, seguramente fueron fortalecidos por el Señor, porque Dios nos manda palabra para ver si pasa algo. Tiene un propósito esa palabra que seguramente se cumple, y claramente se cumple porque es palabra de Dios. Nuestra seguridad está en saber que somos salvos, que pertenecemos a Dios y que Él nos cuida. ¿Estamos en sintonía en esto? ¿Es así? Esto es fundamental. Porque esto me va a permitir, si yo tengo estos 3 aparentemente simples 3 puntos que no son ni aparentes ni simples, son profundos, esto me va a ubicar en una posición de que yo voy a salir victorioso en cualquier situación que se me presente. Fíjense lo que dice Sofonías 3:15. Escuché mucha música. Sí, porque en casa estaba yo repasando el mensaje, viendo detalles, y mi esposa estaba con la música ahí de no sé qué grupo cristiano cantando, y lo escuchaba y gordita, bajá la radio, no puedo concentrarme. Así que Sinfonía 3:15. El Señor te ha levantado el castigo.
Fíjense, ¿quién levantó el castigo sobre nosotros? Jesucristo. Jesucristo. El Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. Fíjense, el Señor Rey de Israel está en medio de ti, nunca más temerás mal alguno. ¿Se dan cuenta por qué estos 3 puntos que les describí? Seguridad de la salvación, el cuidado de Dios y el amor de Dios sobre nosotros. El Señor Rey de Israel está en medio de ti, está en medio nuestro, nunca más temerás mal alguno, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, pero no observándote, sino que está como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Así que hasta Dios canta y lo escuchamos. Ahora, Pedro acá dijo algo clave. El apóstol Pedro dijo que él le estaba escribiendo a creyentes elegidos. Fíjense, él les tenía que dar ánimo a personas que estaban sufriendo. Siempre me asombra la iglesia de Corea, porque saben que cuando el pastor Chong Il-cho empieza a trabajar en un pueblo que estaba devastado, ¿se acuerdan de las guerras que había tenido Corea y la situación tan miserable que estaban viviendo? Porque hombres y jóvenes habían muerto, viudas por todos lados, nenes sin papá y sin mamá, bueno, como está pasando en algunos lugares hoy día. ¿Cómo se levantó esa iglesia? ¿Qué fue lo que Dios les estuvo diciendo? Que dentro de la miseria esa gente se pudo salir adelante, renovar su fuerza y ser la nación que hoy día son. Evidentemente, seguro que esta carta del apóstol Pedro, el pastor que estuvo ahí, la tiene que haber estado utilizando para sacar a esas personas de ese sufrimiento. Y Dios acá, Pedro, está diciendo algo clave. Ustedes son creyentes elegidos. Los elegidos son creyentes que son solo expatriados dispersos en la tierra. Nosotros somos extranjeros expatriados en la tierra. Esto es lo que describe el versículo 1. Los creyentes son solos expatriados en la tierra. Esto significa que son peregrinos, viajantes, visitantes y exiliados. Somos todos nosotros en esta tierra. La idea de una persona que visita un lugar durante un tiempo, pero no es residente permanente, esos son creyentes elegidos como lo somos nosotros. Los creyentes son ciudadanos, nosotros los creyentes somos ciudadanos en el cielo, nuestro hogar, nuestro lugar de residencia está en el cielo con Dios. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. No estamos bajo el dominio de gobernadores de este mundo, sino que somos ciudadanos de los cielos. Podemos estar perseguidos y podemos estar viviendo situaciones dificultosas, podemos inclusive ser burlados por nuestra creencia en nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros estamos aquí temporalmente. Y estos hermanos lo tenían que conocer esto, y nosotros también lo tenemos que conocer esto. Saben que yo fui, creo que esto lo dije en algún momento, yo hice el servicio militar porque en una época no era como ahora, había conscripción de soldados y todo varón que llegaba a la edad de 21 años tenía que, 21 era o 21 años tenía que ir, a los 18 tenía que ir al servicio militar. Y yo fui.
me bien trataron en algunas cosas, comía mal, dormía mal. Una vez tuve que hacer un guardia en medio del campo donde estaba ¿cómo se llama? ¿Dónde está la munición? El polvorín. En el polvorín tenía que caminar como no sé cuántos, 2 o 3 kilómetros en la noche para hacer el cambio de guardia, que iba con una linterna que ni sabía, me encontraba por ahí con una vaca, no sé de quién sería. Hasta llegar al pollo, digo, ¿qué estoy haciendo yo acá? Por favor, Señor, sácame de esto. Veía a mis padres, a mis hermanos, no sé cuándo. Pero yo sabía que era temporal. Sufría lo que tenía que sufrir, pero era un tiempito nomás. Y es lo mismo lo que nosotros estamos viviendo en estos días, en este tiempo, en nuestra vida. ¿Y esto qué significa? Estar temporalmente en esta tierra, que no tiene ninguna importancia donde vivamos en la tierra. Sea donde que vivamos, no se trata de nuestro hogar permanente. Es transitorio, nuestro hogar está en el cielo. Podemos vernos obligados a dejar nuestros hogares y nuestros países y nuestros familiares, obligados por disturbios, obligados por persecución. Podemos ser pobres, sufrir penurias, pero eso es solo un corto tiempo en nuestra larga vida. Está la expresión popular que es común de un joven o una joven decirle que tiene toda una vida por delante, ¿verdad? Se habla así. Qué pena que no esto y no lo otro, tenés toda una vida por delante, hace algo. Pero el que expresa eso comúnmente está acotando la vida de ese joven en lo que es desde que nació hasta que murió, ¿no? Físicamente. Pero en realidad en la Biblia sabemos que esa vida que tiene esa persona es eterna. Va a seguir. Esto es temporal. Y nuestros días en la tierra pasan tan rápido. Yo miro para atrás y digo, ¿pero cómo? Yo hace poco tenía 30 años. Pero lo siento como poco. Qué sé yo, me acuerdo de cuando nació nuestra hija, cuando estaba en la universidad, y digo, ¿quién me sacó años y me los puso? No sé. Pero es así, hermanos, y lo van a sentir en algún momento esto. La vida es corta. ¿Cómo? Todos llegamos en algún momento y nos vamos a dar cuenta que los días y los meses y los años pasan tan rápido. Cumplimos 30, cumplimos 40. ¡Wow! Claro que vivirlo con Cristo es distinto, es muy distinto. Sí, porque si no te agarra una depre de ver pasar los años, y aparte que, en fin, el cuerpo ya no responde igual, los dientes tampoco. El físico como que se cansa más rápido. Yo antes veía tan bien, ¿no? Con lentes, pero veía bien. Ahora se me seca el ojo y tengo que ponerme gotitas, lágrimas artificiales. El ojo artificial no es lágrimas artificiales. Es extraordinario cómo pasa el tiempo, hermanos. Es así, los jóvenes tan lindos y esa piel tersa y pegada a la cara sin ningún... ¿Cómo es que le dicen a la arruga acá sobre el labio? ¿Cómo? No, código de barra. Código de barra. Así que cuando
Pedro le está hablando a estos hermanos en Cristo sufrientes, tenían que tener la seguridad de que esto era temporal. Y lo es, realmente lo es. Y lo otro que debían mantener en mente, estar centrados en el cielo como nuestro hogar permanente y centrarnos en cuán corta es la vida actual. Lo tenemos que tener en cuenta. Uno diría, no, yo quiero que siga, que siga, que siga. Va a seguir hasta que Dios diga. Pero tenemos que estar conscientes de esto, porque si no nos puede esto paralizar. Fíjense, Hebreos 13:14. Dice, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Queridos hermanos, en 1 de Pedro 2:11, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Aprovechen este tiempo, aléjense del pecado, vivan en santidad, porque la vida es corta y esto, repito, es un tiempo nomás que vamos a estar acá. Los elegidos son escogidos por Dios. Esto significa algo maravilloso, que los creyentes tienen la posición en todo el mundo más alta que cualquiera. ¿Lo dije bien? ¿Me entienden? Los creyentes tienen la más alta posición en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la posición de ser los santos y amados hijos de Dios. Esto está en Colosenses 3:12. Los creyentes han sido elegidos para ser santos, separados o apartados para Dios. Por eso tenemos una posición que nos destaca del resto y queremos que muchos se unan a nosotros. Y también somos amados hijos de Dios. Apartarse de la antigua vida que expresaba odio hacia Dios, rechazo hacia Dios, rebeldía, ignorancia y negligencia en cuanto a Dios, esto lo transformó Dios y ahora somos amados hijos de Dios. Y si Dios ama tanto a los creyentes, lo suficiente como para elegirlos, para que sean su pueblo santo y amado, entonces Dios se ocupará y cuidará de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. No importa en qué situación estés, Dios satisfará la necesidad del amado creyente. Dios va a satisfacer las necesidades. Lo que el apóstol Pedro acá le estaba diciendo a estos expatriados, de que Dios en esa miseria o en esa situación que estaban viviendo, Dios va a satisfacer las necesidades de ellos. Esto hay que tenerlo bien en claro. Ahora, Dios eligió al creyente. Fíjense, quiero que me presten atención en esto. Pero ¿de qué manera son elegidos los creyentes? ¿Les interesa saber eso? Qué bueno. Los creyentes son elegidos por la presciencia o previsión o conocimiento previo de Dios. ¿Captan esto? Previsión. No sé si se acuerdan cuando leímos en el primer versículo. ¿Lo podés poner, por favor, Primera de Pedro 1:1? Ahí está. ¿Qué es lo que dice ahí? Pedro, apóstol de Jesús, a los elegidos expatriados dispersos en el Ponto, Galicia, Capodicia, Asia Bitinia. El 2. ¿Según qué? ¿Qué dice qué? Previsión. O sea, quiere decir que hay un conocimiento previo de parte de Dios hacia el creyente. ¿Se entiende esto? Previsión, o sea, conocimiento previo, o lo que es presciencia de Dios. Y esto significa
Primero, que Dios ve el futuro. No importa cuán lejos una persona puede ver el futuro, Dios ya lo vio. Dios ve todo el futuro, exactamente qué ocurrirá, cada suceso y consecuencias en particular. Inclusive Dios ve exactamente qué podría ocurrir, que no ocurrió, qué podría ocurrir, cada posibilidad y su consecuencia en particular. Sobre cada suceso de la historia, Dios conoce cada suceso de la historia mundial antes de la fundación del mundo. Esta invasión de Rusia y Ucrania ya estaba prevista por Dios. Y la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Mundial y todo lo que está sucediendo en el universo, Dios ya lo tenía visto, lo conocía. Sobre cada suceso de la vida de una persona antes de la fundación del mundo, Dios está en conocimiento de eso. ¿Me creen? Menos mal. Fíjense lo que dice Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Fíjense, hermanos, el privilegio como creyentes que estamos viviendo. Esto es extraordinario. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo con un propósito, que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. La presciencia o el conocimiento previo significa que Dios sabe exactamente qué harán todos los hombres, cada acto y sus consecuencias. Dios tiene una visión general suprema de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Si no, ¿cómo hubiese Dios podido anunciar a Jesucristo antes que venga? ¿Cómo lo podría haber hecho? Él podría haber tenido un plan, pero ese plan se cumpliría. Lo que pasa es que en su visión general suprema de todas las cosas, Él sabía que en un momento específico y determinado de la historia del ser humano, Jesucristo iba a venir. Y segundo, la presciencia o conocimiento previo significa predeterminar, asignar y predestinar. Este es sin duda lo que quiere expresar la palabra de Dios en Hechos 2:23, que dice: este fue entregado, hablando de Jesús, este fue entregado según determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Acá el apóstol Pablo le está diciendo al pueblo hebreo lo que había sucedido, que ya estaba previsto en los planes de Dios. Me encantó lo que le dijo a Claudia, vos, esa jovencita, esa nena amiguita de Débora, que le hablaron del Señor Jesucristo, y fíjese la mente de la criatura, 12 años, 13 debe tener. Todavía, 9. Y cuando le hablaron de que Jesucristo había muerto por ella, y ella dijo: ¿cómo va a morir Jesucristo por mí si Él no me conocía? Yo no estaba cuando Él murió. Algo así, ¿no? Algo así. Qué inteligente la nena. Porque era algo que había pasado tantos años atrás. Y después de ese episodio, ella nace. ¿Cómo Jesús iba a saber que ella iba a estar sobre la faz de la tierra? Murió por ella. Por este versículo nos escogió esa criatura antes de la creación del mundo. Por eso Jesucristo ahora trae salvación y salvación a las personas que lo aceptan, porque Dios tiene el panorama general supremo de todo lo que va sucediendo. Y eso tiene que ser así, porque eso nos da la clara pauta
de que Dios está en control de todo. La presencia de Dios es algo maravilloso para el creyente. Dios está en control de todos, hermanos. Yo no sé cómo lo ven, cómo lo dimensionan, cómo lo perciben esto, pero lo que te está pasando y lo que me ha pasado y me pasó y me pasará no es casualidad. Las guerras que están teniendo lugar no son casualidad. La presencia de Dios es algo que realmente nos habla de que Él tiene el control de todo. De otra manera, ¿cómo sería? Él no solo puede prever todas las cosas, sino que puede determinarlos, controlarlos, manejarlos para bien. Imagínense, Dios está obrando en cada suceso sobre la tierra. Y todo lo que Él va haciendo, independientemente de que tenemos que pasar problemas, tenemos que pasar momentos difíciles, Él maneja todo para bien. ¿Qué dije? Él maneja todo para bien. ¿Y por qué es así? Porque somos elegidos, pueblo santo y amado por Dios. Acuérdense a quiénes se les está escribiendo esto. Ahora dije que anteriormente que Dios sabe exactamente qué ocurrirá a cada suceso y consecuencia en particular, exactamente qué podría ocurrir, pero no ocurrirá, pero Dios conoce las posibilidades y las consecuencias de lo que puede pasar. Cada suceso de la historia mundial antes de la fundación del mundo, Dios ya lo conocía, y cada suceso de la vida de una persona antes de la fundación del mundo, Dios lo conocía. Y a raíz de esto, yo no sé si ustedes hicieron alguna vez esta pregunta, pero acá cabe una pregunta que sería importante responderla. Si Dios sabía todas las terribles consecuencias de maldad y muerte en que entraría el mundo, si sabía aún de que aún su propio hijo iba a morir, ¿por qué no eligió otra forma de hacer las cosas? ¿Se preguntaron eso? ¿Por qué todo este sufrimiento, todas estas cuestiones que el hombre y la mujer tienen que vivir y después tener esa lucha interior de sigo a Dios, no lo sigo a Dios, lo obedezco, no lo obedezco, sufrimiento, guerra? ¿Por qué? ¿No tenía algún plancito ahí bajo la manga para hacer algo diferente? Yo no sé si les interesa esta pregunta, pero es algo que uno dice, ¿qué es todo esto? Y en términos sencillos, por lo menos les quiero dar dos motivos. Primero, Dios quería una criatura, un ser con libre albedrío. Dios creó al hombre porque quería tener la presencia de un ser, el hombre, la mujer, un ser que pudiera elegir con libertad, amarlo y adorarlo a Dios, obedecerlo y tener comunión con esa persona, con ese hombre y esa mujer. Y fíjense, servir y reinar con Él. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que sea un hombre, una persona que pudiera elegir libremente. Dios no obliga a nadie. Circunstancias nos llevan a creer, es cierto, pero Dios no obliga a nadie. En definitiva, cada cual decide lo que quiere decir y Dios respeta eso. Pero lo que Dios está buscando en esa criatura, en ese hombre, en esa mujer, era alguien que con libertad decidiera: yo amo y adoro a Dios. Obedecerlo y tener comunión con Él, sí lo quiero hacer. Y servir y reinar con Él. Eso es lo que Dios quiere. Y en su conocimiento previo Dios sabía que algunos
lo elegirían a él y otros lo iban a rechazar. Y es lo que estamos viendo y sucede. Pero él estaba dispuesto, fíjense, porque esto tuvo un costo para Dios. Fíjense que él estaba dispuesto a enfrentar la pena y el dolor en su corazón. Cada vez que Dios ve al hombre y a la mujer que se sumerge en el pecado, en el vicio, en la ignorancia, esto le trae dolor al corazón de Dios. Él sabía que su hijo iba a sufrir una muerte terrible en la cruz. Yo me imagino que el corazón de Dios en el momento en que veía a Cristo Jesús clavado en la cruz por nosotros, ese corazón estaría latiendo a 1000 por hora por el sufrimiento que le ocasionaba ver a su hijo muerto en esa situación. Pero era el camino que había que seguir. Él sabía que iba a tener que sufrir el abuso y la vergüenza de las personas. Él sabía también que iba a ser rechazado, iba a haber rebelión en contra de su voluntad. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta por momentos obedecer a Dios y hacer la voluntad de Él? Y Él sabía que eso estaba en juego. Pero por amor a tener esa criatura, ese hombre, esa mujer que lo amara y lo adorara, que le obedeciera, estuviera en comunión con Él y que sirviera y reinara junto, Dios con nosotros y nosotros con Él, Él se jugó. Todo esto con el objeto de que algunos pudieran conocer su gloriosa misericordia y su sabiduría y su gracia y experimentar la gloria de Dios y la gloria del cielo. Lo hizo. Dios no eligió otra forma para crear y tratar con el hombre, porque la forma que Dios creó al hombre fue la mejor forma. Lo leemos en Génesis capítulo 2. Creó al hombre perfecto, en un entorno perfecto, un entorno bueno para el hombre, lo creó con el libre albedrío y le dio voluntad para que decidiera y en perfecta comunión con Dios. Así lo creó. Fue bueno el plan de Dios. Era bueno lo que Él había creado. Él mismo lo dice en su palabra. La forma en que Dios trata con el hombre es la mejor forma que hay. ¿Por qué? Porque Dios lo trata con amor al hombre y a la mujer, con misericordia y gracia a través de su Hijo Jesucristo. El amor, hermanos, es la fuerza más poderosa que hay sobre la tierra. Movilizó a Dios en todos los sentidos necesarios para rescatar a lo que Él había creado, a vos y a mí. Es la naturaleza de Dios misma. El amor cambiará y transformará, el amor ayudará y entregará, el amor ganará y conquistará como ninguna otra cosa sobre la faz de la tierra. Y fíjense qué curioso, Dios es amor, Dios es amor, y Él lo derrama sobre cada uno de nosotros. Nosotros que amamos a Dios y somos llamados de acuerdo a su propósito, sabemos que todas las cosas funcionan para bien. Fíjense cómo la palabra de Dios en estos hermanos, en esa situación tan fea que están viviendo, cómo toda esta palabra lo debes levantar el ánimo y resurgir y tener esa seguridad de que están en el camino correcto, aunque están pasando tiempos de dificultad. Qué impresionante, qué impresionante. Y esto lo sabemos, lo que hemos caminado con Dios, porque amamos a Dios y somos llamados de acuerdo con su propósito. Dios sabía que le diríamos que sí a Jesús. Él lo sabía.
Él sabía que lo amaríamos y que lo seguiríamos. Y fíjense lo que dice, si no, Romanos 8:29, no sé si lo tengo ahí creo que no, si no está no te preocupes, lo leo. Dice Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y voy a ser breve para terminar en lo que resta. Dice que fueron santificados por el Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo en nosotros, los elegidos, es estar cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que una persona no puede ser salva cuando ella quiera o cuando de la manera que la persona quiera, no. El Espíritu Santo tiene que obrar en esa persona, mostrarle el peso del pecado que tiene y ahí recién entregar su vida a Cristo Jesús. Y el propósito de la santificación, ¿saben cuál es el propósito de la santificación? Que podamos obedecer a Dios. Es la única manera de obedecerlo. Vivir en pureza, en santidad, reconociéndolo a Él, cuidándonos de lo que nos conviene y lo que no, aquello que Dios acepta, tomarlo y lo que no, rechazarlo. Es la santidad lo que nos da la fortaleza y el entusiasmo para obedecer a Dios. Ahí en Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad. Hay que buscarla, hay que lograrla, hay que trabajarla, sin la cual nadie verá al Señor. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Va a ser extraordinario ese momento. Y los elegidos son personas que experimentan gracia y paz. Ahí el apóstol Pedro al final del versículo 2 dice que abunde en ustedes la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes sabrán, esto no es nuevo, la gracia es recibir de Dios favor y bendiciones sin que la merezcamos. ¿Por qué no la merecemos? Porque el hombre es imperfecto y Dios es perfecto. El hombre es pecador y Dios es santo. Dios está en el cielo, el hombre en la tierra. Lo que el hombre merece de Dios es juicio, condena y castigo por nuestro pecado y rechazo de Dios. Pero es el amor de Dios perfecto que nos trajo a Jesucristo para ser salvo y tener y reponer la relación que uno tiene con Él. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia de nuestro Dios. Y una de las cosas que el ser humano anhela con todo su ser es tener momentos de paz, momentos de tranquilidad. Nosotros tenemos una paz continua. Habrá momentos difíciles, no tan difíciles, pero la paz de Cristo está ahí. ¿Están conmigo? La paz de Cristo está ahí. ¡Qué bueno! Y saben que la paz con Cristo es vinculación, unión y tejido de uno con Dios. Es la paz de Cristo que opera en uno. No la produce uno, la entrega a Cristo, la pone Él en nuestro corazón. Y ahí podemos estar asegurados, confiados en su amor y en el cuidado de parte de Dios. Tener conciencia y un conocimiento de la paz de Dios es saber que Él proveerá. Escuche un amén ahí. Amén. Él proveerá, Él nos guiará, Él nos fortalecerá, nos sostendrá,
Seguro. No puedo explicar la lucha que tuve para preparar este mensaje. Lo que me costó. Y estaba ahí luchando, llorando, cuando estábamos alabando al Señor y tuve que luchar con Satanás. Porque me sentía que había una fuerza que me quería debilitar, hermanos. Y tuve que hacer guerra espiritual para que ese inmundo me suelte. No es que me tenía, pero me oprimía. Y ahí vi cómo Dios me estaba fortaleciendo para pararme acá y poder hablarle a ustedes. Y Dios te va a sostener y me sostiene, los libera, nos alienta, nos salva y nos dará vida, una vida verdadera, ahora, en el futuro y en la eternidad. Amén. Pónganse de pie, por favor. Cerramos nuestros ojos ahí donde estamos. Preséntate delante del Señor ahí donde estás. Él tuvo no sé cómo explicarlo, Él te eligió y me eligió. Y por eso nos sentimos privilegiados, sí, bendecidos y en paz. Y ahí nos damos cuenta que no fue obra nuestra. Es cierto que nosotros en un momento determinado, cuando el Espíritu Santo puso ese peso de pecado sobre nosotros, puso el sentir el peso del pecado. El Espíritu Santo no puso ningún pecado sobre nosotros, pero puso el peso de las cargas que veníamos arrastrando. Y pensar de que Dios se jugó todo por mí y por vos, aunque Él mismo sufriera consecuencias de eso. Pero ama tanto a su creación, te ama tanto a vos, me ama tanto a mí, que Él dijo, es cierto que hay cosas que voy a perder, situaciones que me van a hacer sufrir. Pero cada vez que alguien demuestra su amor y hace mi voluntad, cuánto gozo trae a mi corazón, dice el Señor. Qué alegría tan grande. ¿Cuánto merece nuestro Dios rendirse a Él por completo? Y decirle a Dios lo que soñaste, Señor. El plan que tenías para poder servirte y que servamos juntos. Yo quiero que se cumpla en mí. ¿Sabes, hermanos, hermanas? Yo quiero invitarte a que la oportunidad, creo que la presencia del Espíritu Santo en este lugar hace que te quiero invitar a que pases al frente.
en señal de rendición, en señal de entrega, en señal de que estás reconociendo con gratitud en tu corazón que Dios te eligió. Decirle a Dios, a Él, Señor, qué privilegio tan grande saber que aún antes de que yo naciera habías determinado en tus planes eternos que yo sea parte de tu reino. Qué maravilloso. Si buscas a alguien que te adore, aquí estoy yo. Si buscas, Señor, a alguien que te honre, aquí estoy yo. Porque mi corazón está agradecido a ti. ¿Habrá alguien que quiera pasar? ¿Habrá alguien que le quiera decir al Señor, Padre, ha sido tan maravilloso lo que has hecho en mí a través de la historia? Porque estaba en tus planes cuando los cielos y la tierra se estaban formando. Ya yo era un plan maravilloso para